En el libro de Éxodo vamos a compartir, estamos viendo acerca de la primera visita de Moisés y Aarón a Faraón. Y como hemos visto, Faraón representa a Satanás. Él está en contra de la obra de Dios, ya sea en el hombre natural o en el hombre redimido. Ya sea en el hombre natural, en el hombre sin Cristo, por supuesto no quiere que sea libre. Pero vemos que el Señor vino a dar libertad al cautivo. Y también lo que vemos es que cuando ese hombre es libre, el enemigo se sigue levantando para que no goce de su libertad. Quiere mantenerle en esclavitud. Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo 5. Y habíamos visto, dice en el verso 3, y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Así vemos como Dios había establecido que Israel salga de Egipto para ofrecer sacrificios. Y este era un camino de 3 días. Y así es también con nosotros. Dios no acepta nada del impío. Dios no recibe nada de la vieja creación. Pero nosotros tenemos el privilegio de ser una nueva creación. Somos una nueva creación y podemos ofrecer a Dios sacrificios espirituales. Eso es lo que ofrecemos nosotros. Cuando venimos y estamos en la presencia de Dios, estamos ofreciéndonos voluntariamente a Dios. En Hebreos capítulo 13, en el verso 15, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Así vemos cada vez que nos reunimos a alabar, a bendecir su nombre. Estamos haciendo y cumpliendo esta ordenanza. Estamos ofreciendo sacrificios a Dios. No hay ningún sacrificio que Dios acepte, sino todo lo que Dios acepta es la reproducción de la vida de Cristo. Siempre tenga en cuenta esto. Dios no recibe nuestro sacrificio carnal o el sacrificio de Caín, nuestro esfuerzo. No, eso no. Pero sí, todo lo que nosotros ofrecemos es a través de Jesucristo, a través de la nueva creación. Dios nos sacó de Egipto y nos llevó por camino de 3 días. Él nos ha resucitado juntamente con Él. Entonces dice el verso 4, el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Y así vemos como cuando nosotros entramos en la presencia de Dios siempre va a haber oposición. Cuando el hombre empieza a andar con Dios, Faraón no va a estar de acuerdo porque él es el que tiene poder sobre el hombre, él es el amo totalmente déspota con el hombre. Sin embargo, viene ahora Moisés y dice que tiene que salir a tener comunión con Dios.
Y bueno, así vemos cómo se levanta el enemigo. No va a ser fácil, ni para que el hombre sea salvo, ni para que el creyente, una vez ya salvado, se mantenga en comunión. Cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, usted no va a notar que se levanta lucha. Cada vez que usted va a un lugar y para el que predica y da la verdad en algún lugar, o va y predica en un hogar y esa familia recibe la verdad, se levanta oposición. Porque tenemos un enemigo que es real. Y hay una batalla en lo espiritual. Y note que lo primero que dice Faraón, dice, ¿por qué dice hacéis cesar? Hacéis cesar, dice, al pueblo de su trabajo. Habíamos visto que ellos estaban en una dura servidumbre y hacían ladrillo. Ellos trabajaban y tenían que, como esclavos, hacer ladrillo. Y eso especialmente apunta a la religión. Satanás, por medio de la religión, tiene en esclavitud al hombre. El hombre está en esclavitud. Pero vemos que conoce la verdad y empieza a reposar de sus obras. Porque empieza a entender que la verdad de Dios se revela por fe y para fe. Esa justicia tan anhelada por el hombre que no tiene, él la puede recibir y alcanzar por la fe. Entonces dice, ¿por qué hace cesar? ¿Por qué hace cesar? Y así también es con el creyente. El creyente empieza a descansar en Cristo. El creyente empieza a ver a Cristo como su todo. Empieza, como dice en Romanos capítulo 5, dice en el verso 2, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Allí empieza a gloriarse el creyente. Y pero Satanás no está de acuerdo. Él dice, ¿por qué? ¿Por qué? Así es de cruel este ser. No quiere que el hombre salga de su esclavitud y no quiere que el creyente goce de su libertad en Cristo. Entonces, dice el verso 5, dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. El hombre, día tras día, hora tras hora, está tratando de alcanzar algo por su propia fuerza, especialmente hablando de la religión. Pero note que a esto ahora le agrega algo más Faraón. Dice el verso 6, y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora, vayan ellos y recojan por sí mismo la paja. Y le impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no le disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Note que Satanás, cómo se levanta contra el ser humano. Mucho Dios luchó para que usted y yo aceptemos a Jesús en nuestro corazón. Vamos a ver en Hebreos, capítulo 1, dice en el verso 14, hablando de Jesús y de los ángeles. Muchas veces en la palabra vamos a encontrar la palabra ángel y se refiere a los mensajeros de la gracia, a los mensajeros de la verdad. La palabra ángel significa enviado y también vamos a encontrar
a los ángeles refiriéndose a las criaturas celestiales, que son criaturas que están en obediencia a Dios. Y muchos, yo he escuchado por ahí decir, que dicen que los ángeles solamente actuaron con Israel. Los ángeles siguen actuando con nosotros. Ellos anunciaron el nacimiento del Señor. Ellos anunciaron también su pronta venida. Y así como ellos siguieron tratando con Jesús, también es con nosotros, porque nosotros estamos unidos a Cristo Jesús. Dios sigue, ya desde antes de que nosotros seamos salvados, usando a los ángeles. Y dice en el verso 14, no son todos espíritus ministradores, servidores, enviados para servicio, a favor de los que serán herederos de la salvación. Antes de ser salvados, antes de alcanzar la salvación, Satanás no podría haber matado por ahí. Pero Dios muchas veces, ya desde el vientre de nuestra madre, sin duda nos guardó con su ángel. Nos guardó. Los ángeles son seres que están para ministrar a aquellos que serán herederos de la salvación. Satanás, sabiendo que una persona va a recibir a Cristo, le podría matar. Sin embargo, Dios manda a sus ángeles, porque sabe que esa persona va a recibir. Y también para nosotros los ángeles son ministradores, enviados para servicio. Los ángeles son enviados para servicio. Y así vemos que Satanás se levanta, Faraón se levanta, y se levanta de muchas maneras, pero Dios también se levanta. Esto es lo más precioso, porque el enemigo se va a levantar. Moisés y Aarón estaban entrando en un terreno donde Faraón era dueño, era amo, era señor. Y Faraón no se va a quedar de los brazos cruzados. Pero esta no es una batalla que es una batalla carnal o natural. Esta es una batalla donde Dios va a pelear, como vamos a ver. Cuando el creyente quiere acercarse a Dios, cuando el creyente quiere congregarse, cuando el creyente toma la decisión de buscar, de estudiar la palabra, de buscar más de Dios, bueno, ahí el enemigo también se levanta más. Y ahí levanta las pasiones, los hábitos, los afanes, levanta muchas cosas. Quizá usted se ha decidido a buscar más, a no faltar más a los cultos, pero el enemigo, usted está en su casa y justo llega visita. ¿Sabe, hermano? Estábamos preparados todo para ir al culto, pero llegó mi sobrino de lejos, y en vez de agarrar a su sobrino y traerlo a la iglesia, se queda con su sobrino en la casa. Satanás es un enemigo muy sabio. Tenemos que reconocer que él tiene una sabiduría caída, pero sabio al fin. Él va a usar muchas artimañas para que usted no preste atención a la libertad que el Señor ganó para usted. Moisés estaba proclamando libertad, pero Satanás estaba proclamando esclavitud. Los dos proclamaban cosas. Y muchas veces nosotros, los hijos de Dios, tenemos pérdidas irreparables. Porque un culto, hermano, que perdamos ya no se puede recuperar. Es irrecuperable. Gracias a Dios tenemos grabación, tenemos videos, las alabanzas, los vemos a los hermanos cantando, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Satanás va a hacer cualquier cosa, y cualquier cosa, hermano, que impida que nosotros estemos en la casa del Señor. No estoy hablando, hermano, a veces hay enfermedad, y bueno, hay que llamar, dice, Santiago nos enseña, llamamos a los ancianos para orar.
Pero cualquier otra cosa que nos aleje de la casa del Señor, de cuando nos juntamos como iglesia a escuchar su palabra, es totalmente diabólico. Cualquier otra cosa. Y es una pérdida irreparable. Por eso necesitamos ver cuando el enemigo nos está imponiendo a veces las cargas. Nos afanamos, o muchas veces dejamos de lado las cosas del Señor y bueno, después nos cuesta más levantarnos, cuesta más arrancar y así. Por eso dice el verso 9, agrávese la servidumbre sobre ellos. Y note qué tramposo es este ser. Dice, para que se ocupen en ella. ¿Cómo Satanás no quiere que usted se ocupe de la verdad que le hace libre? ¿Cómo Satanás no quiere que usted se ocupe de lo que le va a dar una verdadera libertad? Y así muchos menosprecian la hora del culto. A veces nosotros somos para llegar al trabajo muy puntuales, pero al culto queremos siempre llegar ahí, una hora después. Dice, total, llego para la palabra. Pero Dios dijo que vaya Judá adelante para que nuestro corazón, que viene lleno de afanes, lleno de cosas, sea preparado por la alabanza. Cantamos juntos, alabamos juntos. Y cantamos, hay un coro que dice, de nosotros olvidemos, dice. Nos olvidamos de todo para glorificar al Salvador, para recibir su palabra. Y bueno, hermanos, debemos realmente poner las cosas en su lugar. Pues Satanás no va a querer afanar. No va a querer afanar, va a querer que menospreciemos el horario de los cultos, de los estudios y así. Que el Señor nos ayude. Porque nos estamos preparando para recibir lo eterno. Lo que estamos recibiendo, hermano, parece que no es nada, pero es eterno. Nada vamos a llevar de este mundo, pero sí vamos a llevar la palabra que estamos recibiendo en nuestro corazón. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, encontramos a Jesús como un sembrador. Dice el sembrador, él nomás era, pero dice el sembrador salió a sembrar. Y lo que notamos, capítulo 13, dice en el verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Muchas cosas, muchos afanes tenemos, pero hay un solo, único y verdadero afán. Hermano, queremos estar preparados para la venida del Señor. Para eso estamos acá. Sí, Dios va a levantar sin duda obreros y muchas cosas, pero especialmente queremos ser de esa compañía esposa. Ese debe ser nuestro afán. Pero Satanás nos engaña, dice, el engaño de este siglo. Note que usa la frase, el afán de este siglo. ¿Y quién es el Dios de este siglo? Sino Satanás, ¿no? Satanás es el Dios de este siglo. Hoy el hombre procura, si tiene un celular, si tiene el J5, quiere el J7. Y si tiene el J7, va a trabajar un poco más para tener el J y el OJ y todo lo demás. Porque el hombre es así y se afana. Pero que gente no tiene que ser así. Todos estamos contentos, hermano. Si estamos contentos con lo que tenemos, eso es una gran victoria. Nada debe impedirnos dar nuestro tiempo al Señor. Nada, porque el enemigo va a agravar. Y al final, hermano, ¿sabe? Cuando nosotros hacemos un trabajo, lo que estamos gastando es nuestra vida, nuestro tiempo. Ponemos al servicio y nos pagan. Pero nuestro tiempo, cuando lo damos al Señor, también tiene un salario. Demos más tiempo al Señor, a estudiar la palabra en nuestro hogar, a la oración.
Hermano, a veces estamos todo el tiempo con la mente, parece inquieta, porque estamos llenos de cosas, de afanes que son de afuera. El creyente tiene que tener un afán. Y bueno, yo sé que la vida es dura, muchas cosas hacen falta, la boleta de la luz sigue viniendo, pero el Señor es fiel. El Señor todo va a suplir y en abundancia. Pero tomemos y démosles al Señor ese tiempo, nuestro tiempo al Señor. Es algo tan precioso. Si no, vamos a ser siervos de este siglo. Vamos a ser siervos de este siglo. Y acuérdense que el Dios de este siglo es cruel. El creyente no es para vivir como el mundo vive. El creyente es diferente, es libre. Bueno, verso 9. Dice, agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Así es el enemigo. Estas palabras mentirosas no eran más que las palabras de Dios. Cómo el enemigo se levanta contra Dios, cómo se revela y dice, agrádese la servidumbre. Él quiere hacer la vida del creyente miserable. Así ese es el deseo de Satanás, hacer de su vida una vida miserable. Pero siempre va a ser, hermano, porque nos alejamos de Dios. La vida de fe nunca va a ser una vida miserable. La vida de fe es la mejor vida. En sí es la vida misma. Cuando dejamos a Dios obrar y esperamos en el Señor. Pero cuando nosotros vamos en nuestra fuerza y nos afanamos, bueno, ahí, hermano, vemos que muchas cosas perdemos. Vemos como el enemigo se opone a que el hombre se rinda a su Dios. No quiere que sea verdaderamente libertado ni que el creyente sea libre. Cuando el creyente deja de escuchar la palabra, bueno, la palabra tiene un poder que ablanda el corazón. Dice la palabra, instruye al niño, dice, en su camino. El corazón del niño es blando y la palabra le ablanda más. Y a lo último, si conoce al Señor ya de grande, su corazón es sensible a Dios. Pero cuando el creyente se va alejando, su corazón se va endureciendo, porque empieza a razonar la palabra. Cuando nosotros razonamos la palabra, pensamos que Dios es malo, porque pensamos que lo que Dios nos da es una exigencia, pero Dios no está exigiendo nada. Dios nos está ofreciendo la verdadera vida en abundancia. Por eso dice, note cómo habla Satanás, no atiendan a palabras mentirosas. Cuando razonamos la palabra de Dios es así. Así vemos a la serpiente. No directamente contradice a Dios, sino que sabe Dios, dice. Y bueno, así muchos de nuestros hermanos han caído, y bueno, hoy están en sus fuerzas, están disfrutando de Egipto, porque allí es donde Satanás está procurando que quede, que sea salvo, pero que quede en Egipto, que se mude como Lot. Bueno, verso 10, y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo? Ni ayer, ni hoy, como antes. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos?
no se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen, haced de ladrillo, y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Bueno, así vemos como parece que todo esto que hizo Moisés y Aarón, en vez de mejorar la situación del pueblo, empeoró. Y van y se quejan a Faraón. Y así, hermano, es cuando el creyente busca de Dios. Parece que todo va mal. Antes de buscar al Señor, todo me iba bien. Y ahora que busco del Señor, ahora que quiero congregarme, y estoy tratando de hacer las cosas bien, de cumplir con el Señor, esa palabra se utiliza mucho. No diga eso. Ahora que estoy, ¿por qué? Dice, ¿por qué si yo estoy haciendo las cosas bien? Me llamó por teléfono hace unos días una persona. ¿Por qué si yo estoy haciendo las cosas bien? Dijo. Y bueno, porque quiere buscar al Señor. Es parte del camino. No se vaya a asustar. Y también es así con el impío. El impío acepta a Jesús en su corazón y por ahí la familia se levanta y empiezan a decir, no te vayas ahí, te van a lavar la cabeza y bueno, muchas cosas. Y Satanás empieza a hablar por la boca de la familia y dice, estáis ociosos, vos no hacés nada. Porque para el mundo esto no es una ocupación. Antes de empezar a estudiar la palabra, es bueno entender que esto para el mundo no es una ocupación. Siempre va a haber algo más importante que buscar un poquito del Señor. Siempre o tengo que hacer una torta para un cumpleaños, o tengo que ir al cumpleaños, o tengo que ayudarle a mi madrina, o tengo que cortar el pasto. Cualquier cosa siempre va a parecer como más importante que las cosas del Señor. Pero hermano, que Satanás no nos engañe con sus palabras tan razonables. Razona como el mundo razona, pero nosotros no andamos por razón, andamos por fe y creemos la palabra de Dios. Yo doy gracias al Señor, hermano, por los que han venido a escuchar la palabra hoy, por los que han venido al culto en la mañana, acá y en Loma también. Hermano, es un gozo. ¡Qué gozo! Estamos ganando, dijo Galtieri. Estamos ganando una gran batalla, hermano, contra un enemigo muy grande. No se desanime. Siga adelante, hermano. Nadie le va a quitar lo que está alcanzando. Y esto es algo de fe. No es algo para ver. Va a haber más lucha, eso sí. Pero va a haber más victoria también. Porque si hay lucha, hay victoria, hermano. Eso tenemos que saber. La lucha no viene para que Satanás no quiere agobiar la vida con la lucha. Y él nos quisiera destruir y ver desanimados. Pero la palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios utiliza la lucha, esa circunstancia con la cual Satanás no quiere dañar, no quiere hacer daño. Y Dios la vuelca para nuestro bien, la cambia de sentido. Y en eso tenemos que confiar. Verso 17. Y él respondió, estáis ociosos. Así vemos cómo habla este ser. Satanás es así, el desanimador. Sí, ociosos. Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Ahora quiere estudiar la palabra. ¿Se da cuenta? Antes era tal cosa y ahora quiere estudiar la palabra. Y así es el hombre profano. Así como Esaú. Esaú no pudo dar valor a su primogenitura, a las cosas celestiales, porque eso era algo de fe, algo que Dios había dicho que allí había una bendición. Y el hombre es así. El hombre es así profano. Y dice, sí, dice así la palabra, pero esto es tan loco, dice. Vamos a ver en Hechos 25,
Hechos 25, verso 18 en adelante. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Así habla la gente del mundo. Todo es lo que yo escuché, que ellos creen así, y así hablan de la verdad. Este era Festo. De un cierto Jesús, y así ponen todo así, hablan con condescendencia. Y hermano, eso usted va a tener que pasar. Es parte. De José decían que era un soñador. Y luego tuvieron que ir a él a refugiarse cuando había hambre. Por eso, hermano, es importante que nosotros sepamos cómo actúa Satanás. A veces una palabra, una frase entra en nuestro corazón y entró. Y eso decimos no tiene importancia. Pero después nos hace desanimar. Nos desanima. No tenemos que escuchar, no tenemos que hacer caso. Y dice, verso 18, id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, le dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominable delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Bueno, Dios le había avisado a Moisés que Faraón no iba a dejar ir al pueblo. Pero sin duda esto fue un golpe muy fuerte para los siervos de Dios, tanto para Moisés como para Aarón, porque el pueblo cuestionaba la palabra de Dios. Vemos en el capítulo 4, en el verso 31, dice, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Y así es cuando nosotros recibimos la palabra de Dios. Nos recibimos, decimos amén, qué grande es mi Dios. Pero cuando se levanta la oposición, ahí es donde verdaderamente se ve la fe. Ahí es donde nosotros debemos permanecer firmes y ahí es donde nos desanimamos. Porque ahí es donde empezamos a murmurar, empezamos quizás a querer dejar todo. Pero este pueblo adoró, este pueblo creyó realmente. Creyó. Pero note que no pudo estar firme en la fe. Y realmente fue algo duro para Moisés. En el capítulo 6 ahora vamos a ver. Y les dijeron, dice el verso 21, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón. Mire Jehová. Al final, esto que iban a hacer los libertadores, viene el hermano en casa, predica la palabra y mi familia se levanta más. En vez de que venga el hermano, la hermana a dar la palabra y se calmen, parece que le pega una patada al hormiguero. Así es, así pasa. Y eso, hermanos, no tenemos que desanimarnos porque sea así. El enemigo se va a levantar más.
Y si no se levantara, en algo le estamos errando. Pero cuando hay adversidad, cuando hay oposiciones, porque estamos en la perfecta voluntad de Dios. Y me hizo acordar mucho esto. Vamos a ver en Jueces, capítulo 15. Jueces, capítulo 15. Vamos a leer verso 10. Y dice, y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Se había levantado el enemigo. El enemigo estaba tranquilo, los filisteos. Pero algo le molestó a los filisteos. Y se vinieron a Judá. ¿Por qué? Dice Judá. ¿Qué hicimos? Dice. ¿Por qué viene contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos venido, para hacerle como él nos ha hecho. Sansón tenía un problema, amaba las filisteas. Le gustaba, tenía debilidad por las filisteas. Pero al mismo tiempo, no se entiende, odiaba a los filisteos. Y en ese caso odiaba lo que Dios odiaba y también amaba profundamente al pueblo de Israel, Sansón. Y había cazado primeramente 300 zorras y les había atado cola con una antorcha y les había mandado el regalo sobre el trigo que todavía estaba para cegar en los campos de los filisteos. Y bueno, verso 11, y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? Era tan grande la incredulidad de que realmente ellos podían ser libres del poder de los filisteos. Sansón era el nazareo de Dios, era el juez que Dios había levantado para traer avivamiento y liberación a Israel. Sin embargo, viene el pueblo y dice, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? No querían ser libres. Preferían seguir atados antes de luchar. Y dice, y él le respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Este era Sansón. Y así, hermano, muchas veces nosotros vamos a ir a dar la palabra. Y usted va a ver que la familia parece que en vez de llevarle el remedio, parece que llevó otra cosa. Que una familia, un lugar, en una ciudad, parece que pasa todo al revés, hermano. Pero no se olvide que Dios está actuando. Dios está actuando, pero nosotros no andamos por vista. No tiene que fijar solamente su vista en la oposición. Y si un hermano, un siervo de Dios, un mensajero de Dios, va y le dice una verdad, y por más que a veces sea dolorosa y traiga lucha, usted no vaya a menospreciar al siervo de Dios. No menosprecie la palabra de Dios. Porque si es la palabra de Dios, bueno, permanecerá. Va a permanecer. Va a haber lucha, pero va a permanecer. Hay que soportar a veces las aflicciones. Hay que soportar para poder tener victorias. Note que el pueblo no pudo soportar. Les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables, dice, delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Bueno, y así, al final hice caso a lo que el hermano predicó, la hermana predicó, y todo me fue mal. Y así el enemigo nos quiere hacer pensar. Pero note la actitud de Moisés, verso 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová. Y esto es lo más hermoso que vamos a ver en la vida de Moisés. Moisés es un hombre que le falta muchas cosas. Moisés es un hombre que, como hemos visto, tiene duda.
No fue así y dijo sí, la palabra de Dios dice. Cuando Dios le llamó mucho, tuvo que insistir para que vaya con Faraón. Es un hombre débil, tartamudo. Pero hay algo que tiene Moisés. Moisés siempre fue a Jehová. En los peores momentos, en los momentos donde él no podía, él sabía quién podía por él. Él sí sabía quién podía. Y fue y habla ahí en la presencia de Dios. Él siempre se apoyó en su Dios. Y dijo, Señor, dice, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Noté otra vez, vemos que esta actitud es por tanta incredulidad, tanto desánimo, parece que un poco le desanimó a Moisés. Entonces también él va a Dios. ¿Por qué dice, me enviaste? Y esta es la actitud del vencedor. Es una actitud de fe. Cuando nosotros pasamos por circunstancias difíciles, cuando todo va mal, bueno, ahí solamente el fiel resiste. Porque cuando todo va bien, bueno, yo pido, y dicen los hermanos, a veces me dicen, y escucho, yo le pedí y el Señor me dio, no sé, tal cosa, y contento viene al culto. Pero cuando hay lucha, no va a Dios otra vez. Cuando hay prueba, no es igual. Pero lo que vemos en Moisés es que él va a Dios. Vamos a ver en el primer libro de Samuel, capítulo 30. Dice en el verso 3. Y vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. El pueblo se desesperó. Lloraron desesperadamente, dice, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Cómo es cuando hay incredulidad? Cuando no vemos la salida. Cuando se ve el mar y tenemos que marchar. Y dice, y las dos mujeres de David, Ainoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y sin duda también David lloró. Seguro que David lloró. Pero el pueblo lloró hasta que le faltaron la fuerza para llorar. Y dice el verso 6, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Note qué diferente es la actitud del fiel. La actitud del creyente que conoce y que cree y que confía en la palabra de Dios. Ahí encuentra un apoyo, una fortaleza. Y ahí puede pasar cualquier lucha, cualquier situación. El creyente que no cree la palabra, bueno, no va a llegar muy lejos. Pero el creyente que cree la palabra puede fortalecerse en su Dios. Puede fortalecerse en su Dios. Y aún vemos que Moisés va y entra y dice, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Va así honestamente a Dios. No va fingiendo espiritualidad. No va diciendo, oh Señor, mira que... No, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué está pasando esto? Y eso a Dios le agrada. Porque Él quiere identificarse con nuestra debilidad. Él no quiere nuestra fuerza. Él quiere que nos mostremos y vayamos en esa debilidad en Él, para que podamos ser fuertes. Él tiene la fuerza para darnos, para sacarnos, para darnos entendimientos,
para poder alcanzar y hacer todo lo que tenemos que hacer. Y dice, ¿para qué me enviaste? Este es el primer contratiempo de tantos que va a tener Moisés. No era muy popular entre el pueblo Moisés, hermano. Yo pienso que cuando Dios le dijo, tú libertarás a Israel, quizá Moisés pensó que iba a entrar en un caballo blanco y todos los esclavos aplaudiendo. Pero sí, él iba a libertar, pero a la manera de Dios. Él no iba a ser popular. No iba ni entre su propio pueblo fue popular. Así que bienvenido, hermano, a este camino. ¿Quiere dar la palabra? ¿Usted quiere dar la verdad? ¿Quiere ser usado por el Señor? Este es el camino. Pero nos podemos tomar del Señor. Él es nuestra fuerza, hermano. Bueno, vamos a tomar 5 minutos y vamos a continuar, hermano.